¿Te has preguntado qué ocurre cuando enciendes la luz? No es magia, es electricidad. Una fuerza invisible que mueve el mundo moderno. Imagina un mundo sin electricidad, sin luces, sin frigoríficos, sin ordenadores. La electricidad es el sistema nervioso de nuestra sociedad. Todo empieza en el átomo, donde los electrones pueden moverse de un átomo a otro. Ese movimiento de electrones a través de un cable es la corriente eléctrica, un río de partículas diminutas llevando energía. Cuando enciendes la luz, cierras un circuito y los electrones viajan hasta la bombilla, agitan los átomos del filamento y producen luz. Así de simple, controlando el flujo de electrones, iluminamos el mundo. Imagina la electricidad como agua que viaja a través de tuberías en una casa. Esta comparación nos ayuda a visualizar conceptos eléctricos que pueden parecer abstractos. Así como el agua fluye por las tuberías para llegar a los grifos, la electricidad se mueve por los cables para alimentar nuestros dispositivos. El depósito de agua es la fuente de energía, como una pila o un enchufe en la pared. El tanque almacena el agua, igual que una batería almacena energía eléctrica lista para usarse cuando la necesitamos. Sin una fuente, ni el agua ni la electricidad pueden fluir. El agua fluye por la tubería igual que los electrones por un cable. Eso es la corriente eléctrica. La corriente es el movimiento de los electrones, y sin ese flujo, ningún aparato funcionaría. Así como el agua da vida a una casa, la corriente eléctrica da energía a todo lo que usamos. La presión que empuja el agua es el voltaje. Cuanto más alto el depósito, más presión. Igual que un voltaje mayor, empuja más electrones. El voltaje es la fuerza que impulsa la corriente, y sin suficiente presión, el agua apenas se movería. Igual que los electrones sin voltaje. Si la tubería es estrecha, el agua pasa con dificultad. Eso es la resistencia eléctrica. La resistencia limita el flujo, haciendo que sea más difícil para el agua o los electrones avanzar. Por eso, los materiales y el grosor de los cables son tan importantes. Un buen cable es como una tubería ancha. El filamento de una bombilla es como una tubería estrecha, donde los electrones luchan para pasar y producen luz y calor. Así, la resistencia puede transformar la energía en otras formas útiles. Así, voltaje, corriente y resistencia trabajan juntos en cada circuito, como el agua, la presión y las tuberías en una casa. Entender esta analogía nos permite comprender mejor cómo funciona la electricidad en nuestra vida diaria y por qué cada parte del sistema es esencial. Ahora pongamos nombre a nuestros protagonistas: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje, medido en voltios, es la fuerza que empuja a los electrones. La corriente, en amperios, es la cantidad de electrones que fluyen por el circuito. La resistencia, en ohmios, es la dificultad que encuentra la corriente al pasar por un material. Un voltaje alto empuja más fuerte. Una corriente alta significa más electrones moviéndose. Y una resistencia alta frena ese flujo. Los materiales, como el cobre, tienen baja resistencia. Los aislantes, como el plástico, tienen resistencia muy alta. En los circuitos, usamos resistencias para controlar el flujo y proteger los componentes. Hoy vamos a dar un gran paso en el mundo de la electrónica. Construiremos un circuito simple que hará brillar un LED. Este es el primer experimento que muchos inventores y aficionados realizan, y es la base para entender cómo funcionan los dispositivos electrónicos que usamos a diario. Para este proyecto, necesitaremos una pila de 9V, un LED y una resistencia. Estos componentes son fáciles de conseguir y perfectos para principiantes. Es importante saber que si conectas el LED directamente a la pila, sin ninguna protección, el exceso de corriente lo quemará rápidamente y dejará de funcionar. Por eso usamos una resistencia. Este pequeño componente limita la cantidad de corriente que pasa por el LED, protegiéndolo y asegurando que funcione correctamente.
Recuerda, la electricidad necesita un camino completo, es decir, un circuito cerrado para poder fluir y encender el LED. Comienza conectando el polo positivo de la pila a un extremo de la resistencia, asegurándote de que las conexiones estén firmes. Luego, conecta el otro extremo de la resistencia al ánodo del LED, que es la pata más larga. Finalmente, une el cátodo del LED, la pata más corta, al polo negativo de la pila. Así cierras el circuito. Al cerrar el circuito, los electrones comienzan a fluir desde la pila, atraviesan la resistencia y el LED, y este se enciende mágicamente. Aquí, el voltaje de la pila empuja a los electrones. La resistencia los frena para proteger el LED, y el LED convierte esa energía eléctrica en luz visible. Así, el LED transforma la energía eléctrica en luz, mostrándonos el resultado de un circuito bien diseñado. Este principio es la base de todos los dispositivos electrónicos modernos, desde teléfonos hasta computadoras, que funcionan guiando electrones por circuitos cerrados. Los electrones viajan por caminos diseñados, permitiendo que los aparatos realicen tareas increíbles. ¡Felicidades! Acabas de crear tu primer circuito electrónico y has dado el primer paso para convertirte en un verdadero inventor. Para moverte en electrónica, necesitas conocer algunos términos clave. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo funcionan los dispositivos que usamos a diario, desde un simple control remoto hasta un teléfono móvil o una computadora. Aprenderlos te permitirá avanzar con confianza y evitar errores comunes. Polaridad. Algunos componentes, como LEDs y pilas, tienen un lado positivo y uno negativo. Hay que conectarlos en la dirección correcta. Si inviertes la polaridad, el componente puede no funcionar o incluso dañarse. Por eso, siempre revisa las marcas y símbolos antes de conectar cualquier cosa. Circuito cerrado. Es el camino completo para que fluya la corriente eléctrica. Si el circuito está abierto, el camino se interrumpe y nada funciona. Imagina un interruptor de luz. Cuando está apagado, el circuito está abierto. Cuando lo enciendes, el circuito se cierra y la corriente puede pasar. Cortocircuito. Ocurre cuando la corriente toma un atajo sin resistencia, lo que puede ser peligroso y dañar los componentes. Un cortocircuito puede causar sobrecalentamiento, chispas o incluso incendios, así que es importante identificar y evitar estas situaciones. Corriente continua. CC. Los electrones fluyen siempre en la misma dirección, como en pilas y baterías. Este tipo de corriente es ideal para dispositivos portátiles y pequeños aparatos electrónicos, ya que proporciona energía constante y predecible. Corriente alterna, CA. Los electrones cambian de dirección constantemente, como en los enchufes de casa. La CA es la forma de energía que llega a nuestros hogares y permite alimentar electrodomésticos, lámparas y muchos otros dispositivos. Saber estos conceptos te ayudará a entender y construir circuitos con seguridad. Además, te permitirá identificar problemas y solucionarlos de manera eficiente, evitando accidentes y mejorando tus proyectos. Son la base del lenguaje de la electrónica. Dominar estos términos es el primer paso para convertirte en un verdadero aficionado o profesional en este fascinante mundo. La electricidad es útil, pero puede ser peligrosa. Sigue estas reglas de oro. Trabaja siempre con bajo voltaje. Usa pilas o baterías pequeñas para tus experimentos. Nunca experimentes con la electricidad de los enchufes de casa. Es muy peligrosa. Antes de tocar un circuito, asegúrate de que está desconectado. Usa herramientas con mangos aislantes y mantén tus manos secas. El agua es conductora. Nunca trabajes con las manos mojadas. La seguridad es lo primero para aprender y disfrutar sin riesgos. Hoy descubrimos que la electricidad es el movimiento de electrones, no magia. Usamos la analogía del agua para entender voltaje, corriente y resistencia.
Aprendimos que el voltaje empuja, la corriente fluye y la resistencia controla. Vimos cómo construir un circuito simple con un LED y una resistencia. Conocimos términos clave como polaridad, circuito cerrado y abierto, y la diferencia entre corriente continua y alterna. Y sobre todo, recalcamos la importancia de la seguridad bajo voltaje, todo desenchufado y herramientas adecuadas. Lo aprendido hoy es la base para seguir explorando el mundo de la electrónica. Nos vemos en la próxima clase para descubrir la ley de Ohm y diseñar tus propios circuitos.